Hola, mi nombre es Guillermo David Silicaro, soy estudiante de la maestría en Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad de El Salvador. Y esta es la presentación de mi trabajo final integrador de la materia Modelos de Organización y Cultura Institucional, en donde abordé las tensiones institucionales y la cultura organizacional en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es una institución o es el colegio donde estoy trabajando hace prácticamente 10 años. Primero, bueno, en el trabajo describo la particularidad que tiene el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio secundario que tiene tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche, y depende exclusivamente de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, eso le da como independencia respecto de lo que es el gobierno de la ciudad o el Estado Nacional. Tiene de primero a quinto año y tiene un sexto año optativo, que es para aquellos estudiantes que quieran, justamente por esta característica de ser un colegio preuniversitario, aquellos estudiantes que terminan su quinto año y quieren ingresar a alguna de las facultades o alguna carrera de la Universidad de Buenos Aires que tenga ciclo básico común, el CBC, pueden cursarlo con los docentes del colegio dentro del establecimiento, dentro del Nacional Buenos Aires. Dentro de lo que es la estructura, ¿sí?, del colegio, está digamos, una única rectora de la cual dependen los tres turnos, el turno mañana, el turno tarde y el turno vespertino. Y cada turno, cada uno de esos tres turnos tiene su propio vicerrector o vicerrectora. Y después está dentro del colegio lo que es la Secretaría General, que es toda la cuestión administrativa, legal, burocrática. Está la Secretaría Académica, que es la que se encarga también de la cuestión ya más pedagógica, ¿sí?, académica propiamente dicha. Después están los departamentos disciplinares, que son, por ejemplo, no sé, el departamento de lengua y literatura, el departamento de matemáticas, el departamento de educación física, etcétera, etcétera, que cada uno de esos departamentos tiene un jefe o jefa y a partir de ahí, digamos, se organizan todo lo que son los contenidos curriculares y de las materias. Después también está el área de tutorías, que es a donde yo pertenezco, que es, digamos, son profesionales, docentes, cada uno de distintas áreas. Por ejemplo, yo soy profe nacional de educación física, hay licenciados en psicología, hay licenciados en educación, etcétera, que, digamos, estamos como abocados y con asistencias hacia los estudiantes y también hacia los docentes y también hacia las familias del colegio. Después hay un colegio escolar resolutivo que es como si fuera una especie como de sesiones ordinarias y extraordinarias, como si fuera un congreso, en donde distintas partes que integran a la institución, ya sea autoridades del colegio, docentes, no docentes, estudiantes y em, graduados, bueno, profesores, todos sesionan y es como que establecen, digamos, las distintas normas y pautas dentro de lo que es el colegio. Después también hay un consejo de convivencia, que son también sesiones, pero ya no tanto de un carácter, digamos, formal, sino más bien es por una cuestión de justamente convivencia, como su nombre bien lo dice, en donde todas esas partes antes mencionadas se juntan para hablar de lo que es el día a día. La cuestión de la convivencia, la cuestión de cómo están tanto los docentes como los estudiantes, como las familias, como, bueno, todo lo que sucede en el colegio, todas las problemáticas se van abordando ahí y digamos, todas las cuestiones que ahí surgen se elevan a lo que es el Consejo Escolar Resolutivo cuando hay sesiones. Después está el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, o CENBA, que son, digamos, los estudiantes organizados em, digamos, en distintas agrupaciones políticas, por decirlo de alguna manera, en donde hacen campañas y donde hay elecciones y donde hay digamos, unas autoridades de ese centro, digamos, de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, en donde después representan a los tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche, en todas las cuestiones que tienen que ver con los intereses de los estudiantes para con la institución. Y también está la Asociación Cooperadora Amadeo Jazz, que colabora, generalmente está integrada por familias y por graduados del colegio, en donde hacen un montón de actividades y donde juntan fondos para ya sea cuestiones edilicias o cuestiones de diversa índole. Y en mi trabajo yo abordo
tres tensiones institucionales que identifico, de estar ahí adentro hace tantos años e interactuar con estudiantes, con los docentes, con los no docentes y con las familias. Hay tres cuestiones que abordo que tienen que ver. La primera, que es como la exigencia académica, que al ser una institución preuniversitaria, muchos de esos docentes que trabajan en el colegio con los estudiantes vienen de carreras universitarias, entonces el nivel de exigencia y el nivel de la calidad y del contenido y la cantidad académica es muy, muy alta. Y eso atenta contra el bienestar de los estudiantes, que si bien venían de una instrucción primaria o una escuela primaria determinada, según la particularidad de cada caso, se encuentran con un programa y con un nivel de calidad y de exigencia, a mi entender, demasiado alto, y eso hace que se encuentren, digamos, con problemas personales, problemas familiares, problemas a la hora de poder eh, llevar a cada materia con, digamos, con normalidad. Hay atrasos y bueno, y hay como muchas, digamos, materias que se desaprueban o que no se alcanzan los contenidos esperables. Otra de las tensiones institucionales que, digamos, que trato es la militancia política estudiantil, justamente, que antes mencionaba el centro de estudiantes, en donde, digamos, es tan activa que justamente atenta contra el normal desarrollo de las clases y con la dinámica institucional. Es decir, los estudiantes están permanentemente pidiendo salir de clases para hacer campañas, para hablarle a los distintos años, los distintos cursos, las distintas aulas. Hacen todo el tiempo actividades que por ahí en horario de clase, entonces eso también altera el normal desarrollo y funcionamiento de los docentes y de las clases, y eso también altera, digamos, los programas, ¿no?, de cada materia. Y después el otro problema que identifico tiene que ver con las condiciones laborales. Es decir, el clima institucional que se genera es muy particular y generalmente no suele ser muy bueno. ¿Por qué? Porque tanto los docentes como los no docentes del colegio, es decir, los empleados del mismo, hace ya 2 años que tienen un problema, un atraso en relación a sus sueldos, a sus honorarios. ¿Por qué? Porque si bien en el país, digamos, que los precios aumentan, los servicios aumentan, pero los sueldos de estos docentes y no docentes se han quedado congelados en el tiempo y ya llevan aproximadamente un 40% de atraso respecto de lo que fue la inflación en el país. Y eso genera un clima institucional adverso. Después, bueno, con respecto a la primera tensión que identifico, que es digamos, la cuestión del bienestar del estudiante, tienen las materias tanta carga que además de las clases que tienen durante, digamos, la cursada, después tienen mucha carga que es fuera de cursada, es decir, tienen que cumplir con un montón de cuestiones fuera de horario y están como mucho tiempo destinándole fuera de clase en sus casas, ya sea a trabajos, a entregas de trabajos prácticos o a estudiar para exámenes orales o para exposiciones en el aula, etcétera. Y lo que veo es que muchos de esos estudiantes tienen que terminar dejando sus actividades extracurriculares, ya sea deportes o manifestaciones artísticas, etc. Después la segunda tensión que identifico, bueno, tiene que ver con que como los chicos, digamos, tienen una participación política muy activa, justamente, sobre todo los referentes, ¿no?, o los miembros del centro de estudiantes, dejan de asistir mucho a clases y están autorizados por la institución, pero bueno, eso crea un conflicto también con los profesores, que se quejan de que sus estudiantes se están ausentando a clases o que se ausentan y están justificados y que, bueno, los profesores como que mucho no pueden hacer al respecto. Entonces es como que la institución creo que debería intentar como buscarle soluciones a esas cuestiones. Y la otra condición que encuentro, que es la que recién describí, que tiene que ver con que el malestar generado con los empleados del colegio, ya sea los docentes, profesores y los no docentes, administrativos, personal de maestranza, etcétera, porque la verdad que la plata no les alcanza o cada vez les alcanza menos, entonces también hacen paros o por ahí no cumplen con el normal desarrollo de sus funciones y entonces eso altera la vida institucional. Entonces, lo que yo propongo, digamos, en mi trabajo es tres acciones, ¿no? La primera, con respecto a los estudiantes, tiene que ver con generar como, o fortalecer el área de bienestar estudiantil, que si bien existe, tratar de tomar acciones y medidas y destinar fondos para que las actividades extracurriculares, ya sea como los deportes o las manifestaciones artísticas, no sean algo justamente que quede por fuera del colegio y optativo, sino que sea
digamos, que esté como parte, ¿no? Del proyecto educativo. Con respecto después a la atención de, digamos, de la cuestión política de los estudiantes, generar un protocolo en donde sea un diseño colectivo, donde tanto los integrantes del centro de estudiantes como la institución generen acuerdos y un protocolo para que pueda haber una convivencia y sin alterar el normal desarrollo de las clases. Y con respecto a los empleados, ya sea docentes o no docentes, crear ahí un, digamos, no solamente en una encuesta, ¿no? De cómo está la cuestión, sino también previo a encuentros de cada sector y de las conclusiones sacadas en las reuniones de cada sector, generar una jornada institucional integradora y en base a eso poder generar, digamos, protocolos de acción en donde se pueda generar mejorar el clima institucional y bienestar del personal y también mejorar sus condiciones de trabajo. Y para cerrar, digamos, una frase, digamos, que puse en el trabajo que me gustó, que me parece como que viene al caso, es que para mí el desafío no es eliminar esos conflictos, porque esos conflictos, tanto con los estudiantes como con el personal, como la cuestión de la actividad política, no se va a poder eliminar y no creo que sea lo mejor eliminarlos, sino que más bien en base a esos conflictos que existen, poder construir espacios institucionales para convertirlos, digamos, en problemas que se puedan trabajar, que se puedan abordar, que se puedan ir solucionando. Así que, y bueno, para mí, como digo ahí en la frase, para mí el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene un equipo excelente, tanto de profesores como de personal administrativo, como personal no docente, y yo lo que creo es que podemos mejorar y potenciar los espacios de diálogo para que estas cuestiones puedan como trabajarse y construir un colegio mejor a futuro, en mediano y largo plazo. Bueno, saludos y muchas gracias.